Bueno, reiniciando el tema entonces, nos habíamos hecho la pausa en este punto, ¿no? Lo que estamos llamando la estructura de un sistema. Digamos que había establecido de que los sistemas se construyen en base a módulos, ¿no? Y los cuales tienen responsabilidad de una parte del sistema. Y mayormente es, digamos, cómo se construyen los sistemas, ¿no? Entonces pasaríamos a ver la siguiente característica. Lo que vamos a llamar emergencia, ¿no? Pero no hay que entender este término como, digamos, ahora en estos días estamos interpretando como una emergencia médica, ¿no? No, sino como algo que emerge, algo que evoluciona. En ese término vamos a entender este concepto de emergencia, o sea, algo que se transforma, algo que evoluciona, ¿no? Pues a veces se dice un término, ¿no? Este es un negocio emergente, porque es un negocio que, digamos, tiene futuro, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Entonces, emergencia, algo que emerge, algo que evoluciona. Nos dice, este concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia, correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente, ¿no? Eso corresponde, digamos, al análisis de un sistema, ¿no? Seguramente que ustedes han escuchado ese término, pues, análisis de sistemas. Eh, la palabra análisis, pues, significa, digamos, descomponer algo en sus partes y luego comprender para qué sirven cada una de esas partes o qué función cumplen cada una de esas partes dentro del sistema, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? De un equipo de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol podríamos considerarlo como un sistema. El analista de este sistema sería el entrenador, ¿no es cierto? El entrenador. Entonces, el entrenador, ¿qué es lo que hace? Vamos a decir, descompone el equipo en en cada uno de sus componentes que vendrían a ser los jugadores, ¿no? Y tiene que comprender cuál es la función que cumple cada uno de ellos dentro, digamos, de la competencia, ¿no? O dentro de cuando se desarrolla un partido de fútbol, digamos, ¿no? Entonces, el jugador de la defensa tiene su tarea, inclusive el que está al centro, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, cada uno tiene su función. El que, digamos, juega en el medio campo tiene su función. El delantero tiene su función. Entonces tiene ahí, digamos, eh, que analizar. Ahora, ¿qué pasa si uno de los jugadores no cumple con esa función? Entonces se tiene que analizar, por ejemplo, su estado físico, ¿no? O sea, ¿por qué no está rindiendo? Bueno, uno de los aspectos sería su estado físico, ¿no? Otro podría ser su estado emocional, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿por qué el jugador no rinde lo que se espera? Entonces habrá una descomposición, ¿no? De las, digamos, de los factores por cual un jugador
no está, digamos, respondiendo a las expectativas del entrenador. Y podríamos ir avanzando en esa descomposición hasta el límite en que surge un nuevo nivel de emergencia, ¿no? Correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. Como le decía, ¿no? El jugador está estresado, ¿no? Por diferentes, digamos, situaciones. El estrés ya no lo va a tratar, pues, el entrenador de fútbol, ¿no? El estrés lo tendrá que tratar un psicólogo, ¿no? Entonces ella dice, el concepto se refiere a que la descomposición de un sistema en unidades menores avanza hasta el límite en que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente, ¿no? O sea, se va analizando el sistema, se va descomponiendo sus partes y llegamos a un momento en que se requiere, digamos, de otro tipo de sistema que es cualitativamente diferente, ¿no? Eh, Entonces, así, ¿no? Es el concepto de emergencia en un sistema, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de planilla, como estábamos hablando hace un instante. Entonces, el sistema de planillas tiene, por ejemplo, le decía, un módulo de registro de datos, ¿no? Donde, digamos, se va a analizar el contrato del trabajador. El contrato del trabajador va a indicar, digamos, eh, qué tarea va a realizar, cuánto se le va a pagar, qué tiempo va a trabajar en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si, digamos, hay un reajuste en el contrato, ¿quién lo tiene que realizar? El área legal de la empresa, ¿no? El área legal de la empresa. Entonces, hará lo que se llama una adenda para modificar el contrato. Y nuevamente, digamos, eh, el trabajador tendrá que ver si acepta o no acepta el cambio que se está haciendo en su contrato, ¿no? Entonces podríamos estar pasando del área de contabilidad, que es el que, digamos, genera la planilla de pagos, al área legal, que es el que ve los contratos, ¿no? Entonces, un análisis de un sistema podría llevar en un momento determinado a, digamos, utilizar otro sistema diferente, ¿no? Se llama la emergencia, ¿no? Algo que emerge, algo que evoluciona. Bueno, pues tenemos otro aspecto importante en los sistemas, ¿no? La comunicación. Entonces, es el proceso mediante el cual las entidades de un sistema hacen intercambio de información con un fin específico. Al llevar a cabo dicho proceso, se toman en cuenta un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir, comparten un mismo repertorio de signos, o sea, para poderse comunicar, ¿no? Entonces, es el proceso de comunicación, ¿no? Dice, en la cual las entidades de un sistema hacen intercambio de información con un fin específico, ¿no? Entonces, ese concepto, volviendo al concepto del equipo de fútbol, ¿no? ¿Cuáles son las entidades de ese sistema? Los jugadores, ¿no? Los jugadores. Ellos, digamos, durante el desarrollo del partido, van a tener que intercambiar información, que es muy importante, ¿no? Porque ¿qué pasaría si son los jugadores de fútbol no se comunican entre ellos? Posiblemente que no ganarían ni un partido, ¿no? Entonces, dentro del juego, uno de ellos dirá, pásame la pelota, ¿no? ¿Sí? O digamos, otro dirá, remata, ¿no? Remata al arco. Y así, ¿no? Entonces cada uno hace un intercambio de información con un fin específico, ¿no?
El delantero dirá, pásame la pelota. ¿Con qué fin? Pues, anotar un gol, ¿no? Aunque ese es el fin de todo el equipo, ¿no? Pero internamente hay una comunicación para un fin específico, para llevar una tarea específica, ¿no? Y dice, al llevar a cabo dicho proceso, se toma en cuenta un tipo de regla llamada semiótica. O sea, comparten un mismo repertorio de signos, ¿no? Entonces, el jugador cuando dice, pásame la pelota, el que recibe el mensaje entiende, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en ese momento le debe dar con lo que llamamos un pase, ¿no? Para que ese jugador reciba la pelota. Pásame la pelota. Porque están dentro de ese concepto de contexto de un partido de fútbol. Pero, digamos, alguien que va a ir a una tienda a comprar una pelota, ¿no? El vendedor le dirá al ayudante también, ¿no? Pásame la pelota. O sea, la pelota que se va a vender en ese momento, ¿no? Es otro contexto, es otra semiótica diferente, ¿no? Entonces, la comunicación se da con un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir, comparten un mismo repertorio de signos, ¿no? O de lenguajes también podríamos decir, ¿no? Pero en general se define así, ¿no? La semiótica es cuando se puede establecer una comunicación utilizando un mismo repertorio de signos, ¿sí? Entonces, ese es un proceso muy importante dentro de los sistemas, ¿no? Cuando cada una de sus entidades hacen un intercambio de información con un fin específico, ¿no? En un sistema, por ejemplo, estamos diciendo el sistema de planillas, los componentes, como les decía, son el módulo que registra los datos del trabajador, el módulo que registra el trabajo semanal, ¿no? El módulo que procesa la información, los datos, el módulo que distribuye la planilla, etc. Entonces, cada uno de esos módulos recibe datos, recibe información de otros módulos, ¿no? Por ejemplo, el módulo de distribución de la planilla no puede realizar su tarea mientras no recibe digamos, las planillas del módulo de proceso, ¿no? Que genera las planillas. El módulo de proceso de las planillas no puede procesar las planillas si no recibe los datos del trabajo mensual o semanal del trabajador. Y así no todos tienen una comunicación para poder desarrollar su propósito o su fin específico, ¿no? Ese concepto entonces es uno quizá de los más importantes dentro de un sistema, ¿no? La comunicación. Como decía al inicio, el equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué pasa si los jugadores no se comunican? Entonces cada uno haría lo que quiere dentro del equipo de fútbol, ¿no? Después tenemos el control, ¿no? El control. Es una de las propiedades más importantes de los sistemas. Es la consecuencia de la comunicación entre las partes del sistema. Se permite la autorregulación y supervivencia del sistema. El control se da siempre y cuando exista comunicación entre las partes. El control de un sistema es natural, ¿no? Ese sería el control. Nuevamente, en el ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Decimos, pásame la pelota. Y ¿cuántas formas hay de pasar una pelota dentro de un partido de fútbol? ¿Mm? ¿Con qué precisión se pasa la pelota, ¿no? Hay unos muy buenos jugadores que, como dicen, ¿no? Pasan la pelota al jugador que lo está pidiendo y se lo entregan pues
como dicen en términos futbolísticos, a sus pies, ¿no? Del jugador que lo pide, ¿no? Los comentaristas deportivos dicen, parece que lo puso con la mano. O sea, se refieren a que el que pasó la pelota la hizo con bastante precisión, ¿no? Pero hay otros jugadores que de repente dicen, pásame la pelota y hace la operación, pero lo deja pues a 5 o 10 metros del jugador que pidió la pelota. Entonces ese pase de repente no le sirve o lo toma el equipo contrario, ¿no? Entonces hay una comunicación, hay una acción que es pasar la pelota, pero el control en qué consistiría, de qué forma se resolvió el pedido, ¿no? Se puede haber hecho con bastante precisión o se puede haber dado el pase alejado, ¿sí? Entonces ahí viene el control, ¿no? El jugador que hizo el pedido dirá, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué me pasaste la pelota tan lejos? ¿No? Hemos perdido ese pase, ¿no? Entonces el control dice, una de las propiedades más importantes de los sistemas es la consecuencia de la comunicación entre las partes del sistema. O sea, la acción de pasar la pelota se resolvió, pero hay que ver cuál fue el resultado final, ¿no? También dice, permite la autorregulación y su supervivencia del sistema. O sea, si hay un jugador que no sabe pasar la pelota, ¿qué sucede? El entrenador lo cambia, ¿no? El entrenador lo cambia. Entonces se permite la autorregulación y la supervivencia del sistema, ¿sí? El control se da siempre y cuando exista comunicación entre las partes. Eso lo estamos viendo. Y el control, dice, el control de un sistema es natural. O sea, todos los sistemas siempre tienen un mecanismo de control, ¿no? Entonces, un aspecto, una característica de los sistemas también es su control. Entonces, igual, ¿no? En los sistemas informáticos, un sistema de planillas, como estamos viendo. ¿Qué pasa si en la boleta de un trabajador aparece, digamos, un descuento, ¿no? Un descuento que no corresponde al trabajador? Obviamente el trabajador va a tener que reclamar, ¿no? ¿Por qué se me está haciendo este descuento? ¿A quién le hará digamos, a quién le hará el reclamo? A la persona o al sistema que le entregó su boleta de pago. De alguna forma se tendrá que comunicar para hacer su reclamo. Y digamos, ese módulo que le entregó la boleta al trabajador se comunicará pues con quién le pasó la pelota, perdón, la pelota no, con quién le entregó los datos, ¿no? ¿Sí? Le dirá, ¿por qué me has dado una boleta del trabajador con un descuento que no le corresponde? Y ese sistema de que procesó la planilla, de repente tendrá que analizar si, digamos, el sistema, el programa está funcionando bien. Y si está funcionando bien, entonces tendrá que preguntarle a quién le pasó los datos del trabajador. Y así, ¿no? O sea, va a haber un control, ¿no? En base a los resultados que se obtienen. Igual como los jugadores reciben la pelota, como les decía, en forma precisa o en forma alejada, no precisa. Entonces, igual en los sistemas va a ocurrir también eso, ¿no? Un control. En esta parte del control también podríamos decir que hay controles del sistema que se denominan abiertos y cerrados, ¿no? Un control es cerrado cuando el sistema se autorregula, ¿no? Internamente, ¿no? Se controla a sí mismo, podríamos decir, ¿no? En el caso del equipo de fútbol, el control es cerrado, ¿no? Normalmente es cerrado. ¿Por qué? Porque internamente hay, digamos, un entrenador que está observando el desempeño de cada jugador
y va tomando las decisiones de cambiar, ¿no? De reemplazar jugadores para mejorar la producción del equipo, ¿no? Entonces, él no espera que, digamos, a alguien en el estadio, digamos, un hincha, ¿no? Le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Los hinchas pueden gritar todo lo que quieran, ¿no? Pero el entrenador toma sus propias decisiones para controlar su equipo. No se deja influenciar por lo que digan los periodistas, la hinchada de los seguidores, etcétera. Entonces ese es un control cerrado, cuando el sistema se controla a sí mismo, ¿no? En cambio hay otros sistemas de control abierto. Esos sistemas sí son los que reciben, digamos, los datos de control de afuera, ¿no? Eso sí sería cuando el entrenador, por ejemplo, se deja llevar por lo que dicen los hinchas, los periodistas, ¿no? El entrenador no está seguro digamos, de su control, ¿no? Entonces, el entrenador escucha en la noticia, el comentarista deportivo dice, ayer el equipo jugó mal porque este jugador tal, digamos, no debería ser incluido en el equipo, en el lugar de él debería estar el otro tal. Y el entrenador acepta eso, entonces en ese caso el control está viniendo de fuera. Eso se llama control abierto, ¿no? Entonces, dos tipos de control también van a haber. Control abierto y control cerrado. Control cerrado es cuando el mismo sistema se autocontrola. Y control abierto es cuando los datos o la información para el control vienen del exterior, del medio ambiente, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, a ver, eh, cuando llega el recibo de agua a nuestros hogares, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de control tendría ese recibo de agua? ¿Abierto o cerrado? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Cuando llega el recibo de consumo de agua a nuestros hogares, a nuestras casas, ¿qué tipo de control se considera abierto? Ajá. Kenyo del Valle me dice abierto. Y es lo correcto, ¿sí? Porque somos los usuarios los que tenemos que reclamar, ¿no? No hay un consumo de agua que consideramos excesivo, de acuerdo a lo que nosotros somos conscientes que hemos consumido, entonces tenemos que hacer nuestro reclamo, porque la empresa no va a reconocer que se equivocó, ¿no? Entonces ahí sería un control abierto, porque digamos los datos para el control vienen del exterior al sistema que ha generado, digamos, el recibo de pago de agua, ¿no? Y en ese mismo eh, contexto de ese sistema del recibo de agua, también podría haber un control cerrado, ¿no? Cuando se hace la lectura de nuestro consumo, ¿sí? Entonces, el sistema dirá, este usuario tiene un consumo promedio mensual, digamos, de 10 metros cúbicos de agua. Entonces su consumo está entre 9, 10, 11, 9, 10, 11. Pero en un momento determinado se detecta que ha consumido 50 metros cúbicos de agua. Entonces el sistema internamente eh, alertará, ¿no? Este cliente ha elevado su consumo. ¿Qué ha hecho? Para pasar de los 10 promedios que tenía a 50. Ah, entonces quiere decir que este cliente en su casa tiene un negocio, ¿no? Algo está produciendo en su casa que consume agua. Entonces hay que pasarle a otra tarifa. Ya no sería tarifa, digamos, domiciliaria, sino sería una tarifa de eh, producción, ¿no? Una tarifa de negocio. Ese sería un control
cerrado. Pero internamente el sistema está verificando cuánto consume de agua ese cliente. Entonces automáticamente se alerta y se puede notificar al cliente de que se le ha dado su consumo y por lo tanto se le va a considerar que su consumo es industrial y va a pasar a otro tipo de tarifa. ¿Eh? Entonces, control cerrado. ¿No? Bueno, también tenemos otros conceptos, por ejemplo, lo que se llama la sinergia del sistema, ¿no? Bueno, dice un objeto posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes, incluso a cada una de sus partes, en forma aislada no puede predecir o explicar la conducta del todo, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el concepto de sinergia, ¿no? Dice, la sinergia existe en un sistema cuando la suma de las partes del mismo es diferente del todo, ¿no? Es decir, cuando el estudio de una de las partes del sistema de manera aislada no puede explicar o predecir la conducta de la totalidad. En otros términos, podríamos comprenderlo de esa manera, ¿no? 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Muchas veces la suma de las partes es mayor que el todo, ¿no? Es también conocida como la prueba por la cual la capacidad de actuaciones de un sistema es superior al de sus componentes sumados individualmente. Ahí nuevamente podríamos pensar en el equipo de fútbol, ¿no? ¿Sí? Cuando decimos el equipo de fútbol no depende de un jugador, ¿no? Por más que sea Messi, ¿no? Sino depende todo el equipo, ¿sí? Usted sabe qué pasa cuando Messi juega en el Barcelona, no es un astro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando juega con su equipo nacional, con Argentina? No responde de acuerdo a, digamos, a lo que se espera, ¿no? Porque cada equipo es diferente. En el Barcelona, digamos, todos juegan ya con un estilo definido, ya se sabe qué es lo que hacen, ¿no? Igual en Argentina, cada jugador tiene también sus propias características, ¿no? Entonces, un solo componente de un sistema no hace el sistema, o varios componentes no hacen el sistema. Todos los componentes hacen que funcione un sistema, ¿no? O sea, no depende de solamente uno. Entonces, lo mismo el entrenador de fútbol comprende qué es lo que, digamos, debe hacer cada uno de sus jugadores, pero también tiene que comprender eh, cómo mejorar la comunicación y la participación de cada uno de ellos. Entonces, la suma de todos, del esfuerzo de todos ellos, va a ser mejorado, ¿no? Por eso que ahí abajo dice 2 más 2 es 5. O sea, se mejora todo el conjunto, ¿no? Eso llamamos la sinergia, ¿no? Cuando eh, la suma de las partes es mayor que el todo, ¿no? En otro concepto es la homeostasis, ¿no? Dice, es el mecanismo que poseen los sistemas abiertos para llegar a mantener el equilibrio. Dice, la homeostasis es el rasgo de los sistemas autorregulados, ¿no? Sistemas cibernéticos. Los sistemas cibernéticos son los que simulan a los sistemas naturales, ¿no? Son los sistemas cibernéticos. Que consiste en la capacidad para mantener un estado estacionario o de equilibrio dinámico, en el cual su composición
y estructura se mantienen constantes dentro de ciertos límites, gracias al funcionamiento de mecanismos de retroalimentación, ¿no? Entonces, la homeostasis es el mecanismo que poseen los sistemas abiertos para llegar a mantener el equilibrio. O sea, sistemas que simulan o se comportan en forma similar, podríamos decir, a los sistemas naturales, ¿no? Entonces consiste en la capacidad de mantener un estado estacionario, estable, o de equilibrio dinámico en el cual su composición y estructura se mantienen constantes dentro de ciertos límites, gracias al funcionamiento de mecanismos de retroalimentación. O sea, sistemas que se mantienen estables, ¿no? Que una vez que ya han sido probados, podríamos decir, se comportan en una manera estable por determinados intervalos de tiempo, ¿no? Que pueden ser largos, ¿no? O sea, una vez que ya la empresa tiene su sistema de planillas, seguramente que no lo va a cambiar hasta que el Ministerio de Trabajo de repente dé nuevas normas, ¿no? Para el tratamiento de los trabajadores, ¿sí? O sea, el sistema se va a mantener estable, ¿no? Por un determinado tiempo. Después tenemos esta propiedad, ¿no? Que dice equifinalidad. Dice, se entiende la propiedad de conseguir por caminos diferentes determinados objetivos, con independencia de las condiciones individuales que posee el sistema, ¿no? La propiedad de conseguir por caminos diferentes determinados objetivos, con independencia de las condiciones individuales que posee el sistema. Dice, en un sistema, los resultados, en el sentido de alteración del estado al cabo de un periodo de tiempo, ¿no? En un sistema, los resultados no están determinados tanto por las condiciones iniciales como por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema. La conducta final de los sistemas abiertos está basada en su independencia con respecto a las condiciones iniciales. Este principio de equifinalidad significa que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Asimismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas causas también, ¿no? Y volvemos al equipo de fútbol, ¿no? El objetivo del equipo de fútbol, bueno, es anotar un gol, o anotar goles, podríamos decir. ¿De cuántas maneras se pueden anotar goles? Ya ustedes conocen, pues. Hay muchas formas, ¿no? Se puede anotar de un, digamos, una patada directa, ¿no? Al arco. Se puede anotar con la cabeza, ¿no? Se puede anotar, digamos, de casualidad, ¿no? Se puede anotar por un autogol de un integrante del equipo contrario, etcétera, ¿no? Muchas formas, ¿no? Dice la propiedad de conseguir por caminos diferentes determinados objetivos, ¿no? Con independencia de las condiciones individuales que posee el sistema, ¿sí? Se puede haber un plan, ¿no? El entrenador puede tener un plan para llegar a anotar un gol, pero los jugadores pueden lograrlo en algunos momentos de otra forma diferente a lo que el entrenador había proyectado, por decir, ¿no? ¿No? Entonces acá la última parte también dice, ¿no?
significa que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos. Ahora, ¿cómo se originan los goles? Pues, ¿no? Los goles pueden ser por un tiro libre, pueden ser por un córner, pueden ser por un penal, ¿no? Entonces dice, significa que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, pero porque lo decisivo es la naturaleza de la organización, ¿no? Asimismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas causas. ¿Sí? Muchos goles se dan por penales, muchos goles se dan por tiros libres, y así, ¿no? En los sistemas informáticos también se da la equifinalidad, ¿no? En el caso de la planilla, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede obtener una boleta de pago? Puede ser en forma, digamos, de un sistema informático, ¿no? Se puede hacer a través de un hoja de cálculo en Excel, se puede obtener una planilla, una boleta de pago, ¿no? Inclusive se puede hacer manualmente, ¿no? De repente se cayó el sistema, no hay energía eléctrica, no sé, por alguna razón, pues, ¿no? Entonces, pero los trabajadores necesitan su pago. En ese caso se tendría que hacer en forma manual, ¿no? Entonces, en la última parte, asimismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas causas o de diferentes maneras también, ¿no? Entonces se denomina la equifinalidad, ¿no? La propiedad de conseguir por caminos diferentes determinados objetivos, con independencia de las condiciones individuales que posee el sistema. Bueno, otra característica del sistema es lo que vamos a llamar la entropía, ¿no? Entropía. Significa desorden. Tiende a desaparecer el sistema surgiendo nuevos sistemas, ¿no? Entropía. Dice, entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente para evitar su desaparición a través del tiempo. ¿Eh? Entonces volvemos al equipo de fútbol, ¿no? ¿Sí? Nuestra selección. Hemos ido al Mundial, ¿no? Después de 36 años. Ustedes pasaron de la generación que nunca vio jugar al Perú en un Mundial a la generación de que por lo menos ya lo vio jugar una vez al equipo en un Mundial, ¿no? En Rusia, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo volverá a pasar para ir al Mundial otra vez? Nuevamente 36 años, 40 años, o quizá iremos al próximo Mundial, ¿no? Esto tiene que ver con la entropía, ¿no? Dice, un desorden tiende a desaparecer el sistema, surgiendo nuevos sistemas. Dice, la entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso de tiempo o por el funcionamiento del mismo, ¿no? Ya nosotros, por ejemplo, teníamos en nuestro equipo ya jugadores desgastados, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que no rendían lo que se esperaba, ¿no? Teníamos a Pizarro, por ejemplo, ¿no? No rendía lo que esperaba Gareca. ¿Quién más? Aparte de Pizarro. Por ahí también estaba el que le decían el loco Vargas, ¿no?
ya no estaba tampoco en condiciones. Entonces, esos componentes del sistema ya se habían desgastado, ¿no? O sea, eran parte del desgaste del sistema en el tiempo, ¿no? O sea, seguíamos, el entrenador seguía, digamos, intentando, pero no respondían, ¿no? ¿No? Entonces, la entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta con el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo, ¿no? Hemos reintentado tantas veces, o se intentó tantas veces con esos mismos jugadores y no funcionaba, ya era un desgaste, ¿no? Hasta que hubo el cambio, ¿no? Ya ustedes saben, ingresó los nuevos jugadores, pues, ¿no? Cueva, el otro, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo muchos tampoco. Eh, y entonces se mejoró. Pero ¿qué pasaría si no hubiesen cambios, ¿no? Entonces se iban desgastando otras piezas, pues, ¿no? Farfán, Guerrero, atrás en la defensa, digamos, de repente el arquero, etcétera, ¿no? Entonces los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste, ¿no? Un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en Europa, eh, los jugadores ya, digamos, a partir de los, me parece que a partir de los 30 años ya se consideran no competitivos, ¿no? Porque ya, digamos, hay otras generaciones de jugadores. Entonces, dice, los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer. Entonces, un jugador nosotros lo podríamos considerar como un sistema altamente entrópico, ¿no? ¿Sí? Entonces llega su tiempo y desaparece, pues, ¿no? ¿Cuántos jugadores hace 20 años estaban, digamos, en su cima, como se dice, ¿no? Pero ahora ni se escucha de ellos, ¿no? Entonces los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico, ¿no? Por el tiempo. Entonces te dice, los mismos deben tener rigurosos sistemas de control, ¿no? Por ejemplo, un jugador de fútbol, pues es un atleta, ¿no? Un atleta que no tiene que pasar malas noches, tiene que controlar su alimentación, cumplir con sus ejercicios, etcétera, ¿no? Y se dice, los sistemas entrópicos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, ¿no? Hacerse chequeos, exámenes médicos para ver el estado físico en que se encuentra. Reelaboración y cambio permanente, ¿no? Para evitar su desaparición a través del tiempo. Bueno, hay sistemas que, digamos, tienen esa posibilidad. Los seres humanos no tenemos la posibilidad de reelaboración, ¿no? En cambio, el software sí, ¿no? Por ejemplo, que nosotros hablamos de las versiones, ¿no? Las versiones de un software, ¿sí? Por ejemplo, hay software que, no sé si usted, el mismo Windows, ¿no? Que usamos frecuentemente, ha ido evolucionando, ¿no? Estamos ahorita en el Windows 10. Antes hubo el 7, antes hubo otros sistemas Windows, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro Windows? Tiene esta última parte, ¿no? Tiene mecanismo de reelaboración. O sea, el Windows, dependiendo de cómo las computadoras han ido evolucionando, se ha ido mejorando también, ¿no? Se ha ido reelaboración, por eso se dice, ¿no? Y un cambio permanente, ¿no? Para evitar su desaparición a través del tiempo. Porque ¿qué pasaría si Windows hubiese quedado en la versión inicial, ¿no? Ya hubiese desaparecido, pues, ¿no? Pero Windows se ha ido reelaborando, se ha ido actualizando, porque es un sistema entrópico, ¿no? Entrópico. O sea, conforme se está desarrollando las computadoras, entonces hay nuevas
necesidades para administrar los recursos de la computadora, ¿no? Eso significa entonces la entropía, ¿no? Significa que un sistema tiende a desaparecer en el tiempo, ¿no? Por su mismo funcionamiento o porque pueden aparecer nuevas necesidades, a lo cuales el sistema ya no se adapta si se queda estático, ¿no? Entonces el sistema tiene que, como dice la última parte, reelaborarse y estar en cambio permanente para no desaparecer. Así en el caso del equipo de fútbol, los seres humanos, bueno, no tendríamos esta parte de reelaboración, ¿no? Porque nos gana la edad, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la entropía. Después tenemos otro concepto que es la inmergencia, ¿no? Significa inserción, introducción, implantación, inoculación, interrelación, zambullida, incrustación, entre otros conceptos. De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos que dice ahí, inserción, introducción, implantación, inoculación, intercalación, zambullida, incrustación, ¿cuál es el que lo entienden mejor? Ujú. ¿Cuál pena les está viendo muy bien? ¿Cuál es el que lo entienden mejor? Inserción, introducción, implantación, inoculación, interrelación, zambullida, inclusión. Todos, me dice Rogelio Ardiles Córdoba. Muy bien. Claro, son, podríamos decir hasta cierto punto sinónimos, ¿no? Inmergencia. Podríamos decir, de todos esos 7 conceptos, se trata de, podríamos decir, colocar, ¿no? Algo dentro de otro, ¿no? O sea, insertar, ¿no? Algo dentro de otro. Zambullida, ¿no? Vamos a la piscina y hacemos eso. La incrustación también, ¿no? Y así. Entonces, entre otros, ¿no? 10 conceptos. Se refieren a todas estas características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro, dentro del sistema. Dice, ya sea más grande o más pequeño. Es decir, la relación que existe entre el tamaño de uno y otro sistema. Pero ambos se necesitan, aunque el más pequeño sea más importante, no es el mayor en su jerarquía muchas veces. Y es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones sin dejar de aumentar su contenido informativo, ¿no? Ya vemos cuando los sistemas, eh, como dice Inés, se zambullen dentro de otros. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, lo que todos conocemos, Excel, ¿funcionará en todas las computadoras? Este, nuestro programa de Microsoft Excel, ¿no? O Microsoft Word, ¿funcionan en todas las computadoras? ¿Alguna respuesta? ¿Qué dicen? O este mismo programa que estamos utilizando, el PowerPoint, ¿funciona en todas las computadoras? No, ¿no es cierto? Ya me respondió del Valle, Osorio.
No, eso es cierto. Porque, por ejemplo, el Excel, el Microsoft Excel, para poderlo utilizar en una computadora, tiene que ser una computadora con sistema operativo Windows, o sea, el que estamos utilizando usualmente, ¿no? Porque ese sistema, el Excel, el Word, como son, por decir, del mismo fabricante, Microsoft, entonces necesita trabajar con computadoras que tengan instalado el sistema operativo Windows. Si una computadora tiene otro sistema operativo, no va a poder utilizar Excel, ¿no? Por ejemplo, las computadoras de Linux, que es otro sistema operativo, no utilizan directamente Excel, sino que para esas computadoras hay otro software que hacen funciones similares al Excel, ¿no? Entonces, el Excel, podríamos decir, ¿no?, se incrusta en, en el sistema operativo Windows, ¿no?, para poder trabajar, porque necesita de algunos recursos que son propios del sistema operativo Windows, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos establecer el tipo de moneda que vamos a utilizar en la hoja de cálculo, ¿no? Puede ser dólares, puede ser soles, puede ser euros, etcétera. Esa función, por ejemplo, el Excel la, digamos, la toma del sistema operativo Windows. En el sistema operativo Windows hay una herramienta de configuración que permite establecer la zona horaria de trabajo. Y de acuerdo a eso se puede determinar o establecer el tipo de moneda que se va a usar, y eso automáticamente aparece en Excel. O sea, en Excel nosotros por defecto tomamos la moneda que está en el sistema operativo, ¿no? Entonces Excel se incrusta, se zambulle dentro del sistema operativo Windows, ¿no? Entonces dice, se refiere a todas las características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema, ya sea más grande o más pequeño, ¿no? Es decir, de la relación que existe entre el tamaño de uno y otro sistema. Pero ambos se necesitan, aunque aunque el más pequeño sea más importante, no es mayor en su jerarquía, ¿no? Bueno, dentro de los sistemas, por ejemplo, informáticos, los sistemas operativos, hay lo que se llama el kernel, con K, kernel, del sistema, que es el módulo principal de un sistema operativo, que es el núcleo del sistema operativo, ¿no? Que es digamos, el corazón del sistema operativo, a partir del cual ya se generan todas las demás funciones del sistema operativo. Ese kernel es, digamos, más pequeño pues que el Windows, ¿no? Y es que está insertado en el computador, en lo que se llama el BIOS, ¿no? O sea, al momento que cargamos el computador, que encendemos nuestro computador, eh, ustedes observan que no aparece de inmediato pues, nuestras ventanas, ¿no?, nuestro escritorio, sino que hay un proceso que se llama el proceso de carga. Y ese proceso de carga es el momento en que los programas que están instalados dentro de las memorias no, digamos, no volátiles, comienzan a ejecutarse para cargar el sistema operativo, ¿no? Entonces, si no hubiesen esos programas, no sería posible encender el computador, por más que tenga Windows, etcétera. Entonces, ese sistema, ese pequeño programa, muchas veces se puede considerar que es el más importante, pero no necesariamente el de mayor jerarquía, ¿no? Mayor jerarquía sería Windows.
Entonces es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones sin dejar de aumentar su contenido informático. ¿Ya? Bueno, la última parte se refiere ya a la aplicación de los sistemas dentro de una organización, ¿no? Una empresa, un negocio. Ustedes saben, en una empresa, o vamos a suponer, ¿no? La universidad que todos conocemos, hay niveles, ¿no? Donde está el rector, los decanos, ¿no? Los directores, los coordinadores, ¿no? Eh, las secretarias, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes niveles. Y eso se refiere a los niveles también que hay dentro de la organización, ¿no? Hay un nivel estratégico, que es el que toma las decisiones a largo plazo, o sea, para que se implementen a largo plazo. Hay otro nivel táctico, que es el que toma las decisiones para que se implementen a mediano plazo, y el otro nivel técnico o operativo también que le dicen, que es el que toma las decisiones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, implementar una nueva carrera, ¿no? Entonces, ¿quién tomará esa decisión? ¿Quién, digamos, eso lo tendría que hacer, digamos, el consejo de tipo universitario, ¿no? Que lo dirige el decano o el grupo que forma el consejo universitario. Y esa decisión no se va a ejecutar, digamos, en días, ¿no? De repente van a pasar años, un año o 2 años para tener una nueva carrera en la universidad, ¿no? Pues de carrera de, entonces, pues, de medicina humana, ¿no? Entonces, usted tiene que implementar toda la infraestructura, ¿no? Laboratorios, aulas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que puede ser un año, 2 años, 3 años para poder implementar una nueva carrera. Entonces, esas decisiones la toma el nivel estratégico, ¿no? El nivel táctico, el intermedio, es el que, por ejemplo, contrataría a los docentes, ¿no? Entonces los puede ir evaluando, ¿no? Es una llamada a los candidatos para que vayan presentando su currículum, entonces va evaluando y eso lo puede hacer en tiempo intermedio, ¿no? Y el nivel operativo, bueno, ya es el que básicamente entraría en funciones una vez que la nueva carrera está implementada, ¿no? Entonces habría personas, por ejemplo, secretarias, personal, coordinadores, ¿no? Que tomarían decisiones cotidianas. Entonces acá dice, ¿no? Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin dejar de aumentar su control informativo. Entonces quiere decir que la información, sin perder su importancia, digamos, debe llegar a quien la necesita con un detalle específico, ¿no? Por ejemplo, supongamos de que se quiere saber eh, la asistencia de los estudiantes, ¿no? Asistencia de los estudiantes a sus clases, ¿correcto? Entonces, si esa información la pide el decano, entonces a él le tendrán que decir la asistencia de los estudiantes a sus clases es un 90%, ¿no? Es 90%. Entonces, ese dato le sirve al decano para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 10% que no llega a clases?
qué es lo que, de qué manera se les puede ayudar, qué mecanismos hay que implementar para poder alcanzar un 100% de asistencia. El nivel táctico, también tendría esa misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la asistencia de los estudiantes? Entonces a él le dirían por curso, ¿no? En el curso de, digamos, teoría de sistemas asiste 95% de estudiantes. En el curso de matemática asiste 90%, o sea, por curso, porque como él es de nivel, digamos, táctico, tendrá que tomar decisiones de nivel intermedio, ¿no? Tendrá que conversar con los profesores, de repente un momento determinado, eh, acercarse, ¿no? Revisar a la sección, a ver qué es lo que le está faltando, etc. Ese es el nivel táctico. Y el nivel técnico es el operativo, ¿no? Él también va a recibir ese dato, ¿no? ¿Cuál es la asistencia de los estudiantes? Por ejemplo, el coordinador. A él le dirán en el curso de teoría de sistemas, los que asisten son, digamos, Juan, César, Alberto, Rosa, María, tal, tal, tal. Y los que faltan son, los que faltan normalmente son César, Sandra y Carmen, son los que faltan normalmente. Entonces ahí él tiene mayor detalle, ¿no? O sea, él sabe por nombres quiénes son los que asisten y quiénes son los que faltan. Porque en el nivel operativo él tiene que solucionar problemas cotidianos, ¿no? De repente puede hablar con los estudiantes, los llama por teléfono, les manda un correo y se preocupa por ellos, ¿no? Cotidianamente después del informe de asistencia. Entonces la información, la misma información, ¿no? Llega a los diferentes niveles de la organización, pero con diferente detalle, ¿no? Pues lo que dice, la emergencia también es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin dejar de aumentar su contenido informativo. O sea, se enteran sobre la asistencia de los estudiantes, pero cada uno recibe el detalle de la información que le corresponde de acuerdo a la decisión que va a tomar. Y eso lo produce el sistema propiamente también, ¿no? El sistema de información. Bueno, hay otro que se conoce como ley de variedad requerida, ¿no? Dice, establece que cuando mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que deben de ser controladas. Dice, solo la variedad absorbe a la variedad. Dicho de otra manera, la variedad de acciones disponibles, que se conocen como estados disponibles en un sistema de control, debe ser por lo menos tan grande como la variedad de acciones o estados en el sistema que se requiere controlar. Y al aumentar la variedad de información necesaria, al aumentar la variedad de información necesaria, crece. Todo sistema complejo se sustenta en la riqueza y variedad de la información que lo describe, pero su regulación requiere asimismo un incremento de términos de similitud con las variables de dicha complejidad, ¿no? Ya los sistemas complejos tienen una alta cantidad de información, ¿no? Variedad que se dice, ¿no? Entonces, la variedad de las acciones disponibles en un sistema de control deben ser por lo menos tan grandes como la variedad de acciones o estados en el sistema que se requiere controlar, ¿no? O sea, digamos, hay tantos estados de un sistema que es necesario saber
qué es lo que se hace o qué es lo que se debe hacer cuando esos estados se presenten. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, un plan de contingencia. Un plan de contingencia viene a ser un plan de respuesta a un determinado, vamos a decir, desastre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Por ejemplo, un plan de contingencia. Supongamos que en este momento, vamos a suponer, eh, perdemos la conexión a Internet. Si no se ha previsto nada, simplemente se cancela la clase, ¿no? Pero de repente por ahí podemos tener otros medios de USB inalámbricos para poder continuar, siempre y cuando se haya previsto, ¿no? El plan de contingencia entonces dirá, en caso se pierda la internet por cable, se activa inmediatamente la conexión inalámbrica, ¿sí? Entonces hay un estado del sistema y hay una respuesta también para ese estado, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, la variedad de acciones disponibles, estados posibles en un sistema de control, debe ser por lo menos tan grande como la variedad de acciones o estados en el sistema que se quiere controlar, ¿no? O sea, tener respuestas. Al aumentar la variedad, la información necesaria crece. Podemos pensar pues, en este plan de contingencias en muchas otras acciones, ¿no? En otras posibilidades o estados. Que se vaya la luz, que digamos estamos tomando ahí al costado nuestro café, escuchando nuestra clase y se cae la taza de café encima del teclado. Bueno, tantas cosas que se podrían suponer, ¿no? Pero en todo caso hay que ver una respuesta, ¿no? Entonces, al aumentar la variedad, la información necesaria crece también. Entonces, todo sistema complejo se sustenta en la riqueza y variedad de la información que lo describe, pero su regulación requiere asimismo un incremento de términos de similitud con la variable de con las variables de dicha complejidad, ¿no? Entonces, la ley de variedad requerida, o sea, nos permite controlar los estados en que se puede encontrar un sistema, ¿no? Tener información acerca de esos estados y si son problemas, cómo solucionarlos, ¿no? O sea, si generan problemas, tener la respuesta para solucionarlos. Bueno, ahí hemos terminado esta presentación, ¿no? No sé si tendrán alguna, digamos, pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta? No hay preguntas del Valle Osorio Kenyu. No hay preguntas. Ujú, ya. Ingeniero, una consulta. ¿Ha llamado lista? Todavía. Ah, ya. Todavía no he puesto la lista. Ya, ahora dice el examen parcial, ¿no? Dice sobre el examen parcial que es la próxima semana, ¿no? Bueno, voy a preparar un cuestionario, ya que va a estar visible el día del próximo viernes, pues, ¿no? Ahí en el aula virtual van a tener un cuestionario acerca de los temas que han revisado con el grupo anterior también, cuando han estado todos en conjunto, y también de esta última presentación, ¿ya? Eso va a ser la evaluación, un cuestionario, que va a estar en el aula virtual disponible el próximo viernes, ¿no? Después me dicen los trabajos que ya pasaron. Bueno, a ver, voy a
habilitarles las tareas, ¿ya? Voy a habilitarles las entregas. Una entrega de tareas para que ustedes puedan subir. En esta semana 4 voy a habilitar una tarea para que ustedes puedan enviar sus archivos. ¿Ya? Eso lo vamos a poner ahí. Ahora, también en el aula virtual de esta semana va a haber, digamos, un documento. Eso lo voy a poner, digamos, antes del mediodía. Un documento que va a hacer una lectura con respecto a lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Y en base a ello va a tener un control de lectura. Entonces les voy a plantear también un cuestionario que ustedes van a responder y a enviar también como una tarea, ¿ya? Entonces, después del mediodía, ya ustedes van a poder nuevamente ingresar al aula virtual. Ahí van a tener, digamos, una tarea para que puedan enviar todos sus archivos anteriores de tareas, si es que todavía no lo han enviado, porque me han compartido el aula virtual hasta el punto de la semana pasada, ¿ya? O sea, todo lo que hicieron con el profesor anterior me lo han compartido. O sea, mi aula virtual, como están viendo ustedes acá. Un momento. Ya, como están viendo ahí, el aula virtual no está empezando de cero. ¿Ya? No está empezando de cero. Acá está lo que han hecho con el profesor anterior. Las semanas, nosotros estamos empezando acá en el tema 4. Pero acá tengo todo lo anterior con seguramente también los trabajos, ¿no?, que han debido subirle con el profesor anterior. Me parece que en la primera semana no hubo tareas, ¿no? Así, definiciones, dice acá. Por ejemplo, acá dice que esta tarea solamente la han entregado 3 de 30, ¿no? Entonces, esa tarea ya terminó. Acá en el tema 2, también seguramente ha habido tareas. Acá está foro, bueno, parece que acá en el tema 2 no hubo tarea, ¿no? Y en el tema 3, a ver, foro, consultas, parece que no hay tareas. Y el tema 4, que es lo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Bueno, entonces acá, antes del mediodía, ustedes van a tener el documento para la lectura, el cuestionario, el video de esta clase y la tarea para que puedan enviar si tienen alguna tarea pendiente, ¿ya? Bueno, voy a pasar la lista ahora, ¿ya? Bueno, lo que tengo que actualizar después será la asistencia, ¿no? Listo. A ver, presten atención. Por el chat también me van a poder contestar, ¿ya? A ver, después me dice, el profesor dejó trabajos en grupo, ¿cómo haremos esos trabajos? Bueno, si se han mantenido los grupos, creo que probablemente de repente no, me lo entregarían, ¿ya? Por eso voy a poner tarea para que ustedes me entreguen esos grupos, sus trabajos por grupo. Si es un grupo de trabajo, basta que lo presente uno solo
y haciendo mención pues de todos los integrantes del grupo. ¿Ya? A ver. Voy a pasar la lista. Con esta lista ustedes son 30. A ver, primero Anglas. Anglas. Ya. Hay el Anglas Lanfranco y Anglas Sotelo. Presente, profesor. Anglos Lanfranco, profe. Ya, y Anglas Sotelo. Angla Sotelo. Ya. Ardiles Córdoba. Ardiles Córdoba. Aparentemente, a ver, Ardiles sí está. Carrión Barrios. Carrión Barrios, presente. Chalco Porras. Chalco Porras. Parece que no está. Chávez Huaricapcha. Chávez Huaricapcha no está. Cochachi Valenzuela. Presente, profesor. Ya. Coronel Jorge. Coronel Jorge, presente. Culis Villugas. Culis Villugas, presente. De la Cruz Presente, Hurtado. profesor. Sí. De la Cruz Hurtado. De la Cruz Hurtado. No da, listo. Del Valle Osorio. Del Valle Osorio, presente. Huamán Ticlavilca, presente. Huiza Susaníbar, presente. Lázaro Chagua, Presente. ya está. Mandujano, Mandujano, Mandujano. Menacho, Menacho sí está. Obregón Guamán, Obregón Guamán, no está. Osorio Nolasco, Osorio Nolasco, no está. Así está Osorio Nolasco, sí está. En el chat. Y sí. Parco Romero, Joan Parco, listo. Pizarro Ureta, también está. Puris, también está Puris. Ramos Arzapalo, Ramos Arzapalo, está. Rosales Guillermo, Presente, buenos días. buenos días, joven. Rufino Parrián, Rufino Parrián, está. Soriano Fierro, está. Surichaki, 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 está. Tenorio Coca, sí está. Valencia Arzapalo, Valencia Arzapalo, Presente, profesor. Valencia, ¿no? Listo. Yuri Vilca, Yuri Vilca, no está. Presente, profesor. Ya está. Zavala Ramos, Zavala Ramos también. Listo. A ver. No está Chalco Porras.
Chávez, Waricapcha, De la Cruz Hurtado, Mandujano Toralba, Josep Ramos está. A ver. Hay un problema. A ver, Josep Ramos. Ramos, Josep, listo. Ya. A ver, está pasando Sarichaki. No está Sarichaki, ¿no? Listo. Bueno, entonces el día de hoy hemos hecho sistemas complejos. Sistemas complejos y sus propiedades, ¿no? Ay, perdón. Sistemas complejos y hemos visto sus propiedades. Punto. Listo. Bueno. Vamos a tener que nombrar un delegado. ¿Ya? Un delegado. A ver. ¿Quién sería el delegado? ¿Alguna propuesta que tengan? Angla Sotelo, profesor. Anglas Sotelo. A ver. Anglas Sotelo. Anglas Lanfranco, profesor. Anglas son los dos primeros. Anglas Lanfranco y Anglas Sotelo. A ver. ¿Alguna otra propuesta? Si no, a ver. Ishkanka Puris, profesor. Ishkanka Puris. Ah, Puris, a ver. Ya, Puris, los tres entonces, ¿ya? Ishkanka. Ardiles. Y ahí tenemos 4, ¿ya? A ver, tenemos a un ratito, ¿ya? Vamos a poner acá. A ver. Vamos, el primero fue Anclas, ¿no? No, Anglas. Anglas Lanfranco. A ver. ¿Quiénes están de acuerdo con Anglas Lanfranco Alexandro? Dice, dos participantes han levantado la mano. ¿Dos nomás? Lanfranco, 2. Listo. Del Valle, a ver, 2 participantes han levantado la mano. El siguiente, Anglas Sotelo. Anglas Sotelo. Anglas Sotelo. 4 han levantado la mano. 5. 5, Anglas Sotelo, Janina, ¿no? Geraldine. 5. Después tenemos al alumno que acá Ishkanka Puris. A ver. Ishihanka. 3 participantes para Ishanka. Y tenemos el último que lo propusieron al alumno Ardiles. Ardiles. Ardiles tiene 4 participantes a favor. Listo. 6 participantes para Ardiles. O 5 dice ahí.
5, 6 participantes. Bueno, entonces Ardiles sería el coordinador, digo ¿cómo se llama? El delegado. Es Ardiles Córdoba. Ardiles Córdoba, Rogelio. En segundo lugar quedaría Angla Sotelo. Y ya creo que la votación está definida. Angla Sotelo, Geraldine, ¿no? Listo. Entonces ahí quedaría definida la votación, ¿no? Todo está de acuerdo, ¿no? ¿Alguna observación? ¿Ya? Bueno, entonces Angla Sotelo y Ardiles sería el delegado y Sotelo Anglas Geraldine sería la subdelegada, ¿ya? Ya ustedes forman el grupo de WhatsApp, ¿no? Y además me tienen que dar sus teléfonos también, los dos, ¿ya? Angla Sotelo, Geraldine y Ardiles Córdoba, sus teléfonos para tener una comunicación. ¿Ya? Entonces el primero es Ardiles y después es Angla Sotelo. Ya, entonces acá vamos a poner eso. Entonces Ardiles. Ardiles sería el delegado, ¿no? Él es el delegado. Y el siguiente sería Anglas, ¿no? Anglas al Geraldine sería la subdelegada. Subdelegado. Listo. Ya. Te queda definida de esa manera, ¿eh? Listo. Grabar. Bueno, jóvenes, entonces, una vez que tengan su grupo, pues mi celular está roto, así que solo revisaré el aula virtual. Ya, está bien también. Ya. Entonces, este es mi correo, ya creo que para que lo sepan, es jsánchez, Universidad Católica Serpiente.edu.p. ¿Ya? Ese es mi correo, ¿ya? Para cualquier comunicación directa. Ahí está mi correo, ¿no? Los que han sido nombrados delegado y subdelegado me envían a mi correo sus números telefónicos, ¿ya? Para poder hacer el acta de elección de delegados, ¿ya? Ahí en mi correo me envían el número telefónico. ¿Listo? Bueno, entonces, les digo, hasta las 2, después de las 12, ustedes ya van a encontrar entonces el documento para la lectura y el cuestionario que se va a pedir, ¿ya? Entonces vamos a terminar en este momento la sesión de clase por el día de hoy. A ver, lo voy a volver a poner el correo, ¿ya? Ahí está. Ese es mi correo. Listo.
Ya entonces, hasta la próxima. Nos estamos viendo, escuchando.